Bueno, buenas tardes a todos. Estamos saludándoles desde su comunidad cristiana La Roca de Betel. Estamos empezando el nuevo capítulo del libro de Mateo. Sí, estoy aquí con Sí. Facebook. Bueno, vamos primero que todo a poner este tiempo en manos del Señor para que nos ayude y hacer las cosas como debemos hacerlas. Los invito a hagamos una pequeña oración. Gracias, Padre Celestial, por este tiempo. Te pedimos de todo corazón, Señor, que tu Santo Espíritu nos acompañe, nos ayude, nos dé ese discernimiento para entender, Señor, tu palabra y saber cómo ponerla por obra. Te entregamos este tiempo, Papito Dios, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Bueno, le damos la bienvenida nuevamente a nuestro estudio del libro de Mateo. La semana pasada estuvimos hablando sobre las señales del fin y aprendimos que habrá señales religiosas que tienen que ver con lo que son los falsos profetas, falsos cristos, las persecuciones, la predicación del evangelio a todas las naciones. Serán algunas de las señales religiosas. También habrá señales políticas que hacen referencia a lo que son las guerras y rumores de guerra. Habrá las naturales, que son los terremotos, pestes, hambrunas. Entonces, eso es de lo que podemos recordar de la semana pasada. También vimos cómo Jesús le habló a los discípulos con parábolas en este conocido segundo sermón del monte. En este capítulo del día de hoy, el capítulo 25, vamos a ver otras parábolas. Para eso vamos a empezar leyendo de los versículos 1 al 13. Recuerden que estamos en Mateo, capítulo 25. Vamos a empezar leyendo los versículos del 1 al 13. Parábola de las 10 jóvenes. Dice, el reino de los cielos será como 10 jóvenes solteras que tomaron sus lámparas y salieron a recibir al novio. 5 de ellas eran insensatas y 5 prudentes. Las insensatas llevaron sus lámparas, pero no se abastecieron de aceite. Y como el novio tardaba en llegar, a todas les dio sueño y se durmieron. A medianoche se oyó un grito, ahí viene el novio, salgan a recibirlo. Entonces todas las jóvenes se despertaron y se pusieron a preparar sus lámparas. Las insensatas dijeron a las prudentes, denos un poco de aceite, porque nuestras lámparas se están apagando. No respondieron estas, porque así no va a alcanzar ni para nosotras ni para ustedes. Es mejor que vayan a los que venden aceite y compren para ustedes mismas. Pero mientras iban a comprar el aceite, llegó el novio y las jóvenes que estaban preparadas entraron con él al banquete de bodas y se cerró la puerta. Después llegaron también las otras. Señor, Señor, suplicaban, ábrenos la puerta. No, no las conozco, respondió él. Por tanto, agregó Jesús, manténganse despiertos porque no saben ni el día ni la hora. Bueno, esta parábola, como que vimos en el capítulo 24, se refiere al reino de los cielos. Si recordamos, una parábola es un ejemplo terrenal que nos enseña una verdad espiritual. Entonces, esta parábola de pronto nos puede parecer un poco extraña, ¿no? Pero para eso también es bueno recordar que son costumbres que habían en Palestina en esa época y que son muy diferentes a la cultura que nosotros tenemos. Entonces, para entender mejor esto, estuve averiguando y se dice que una de las costumbres que había en ese tiempo para las bodas era casarse de noche. Entonces dice que el novio lucía un tipo de corona y siempre estaba acompañado por sus amigos y llegaba de forma imprevista a la casa de la novia, quien estaba vestida espléndidamente y acompañada por sus amigas que estaban esperando.
Al oír cuando la novia y los amigos de ella, sus amigas, oían el grito de que ahí llega el novio, la novia, su familia y sus amigas salían a recibir al novio. Entonces se dice que la ceremonia religiosa se hacía allí en casa de la novia. Después, la pareja de recién casados se encaminaban a la casa del novio en una gran procesión que era iluminada con antorchas y lámparas llevadas por los participantes, o sea, por las amigas de la novia. Entonces, en efecto, si una lámpara no estaba encendida, no tenía aceite, no podía participar tampoco de la gran fiesta cuando llegaban a la casa del novio, que era donde se hacía la fiesta. Entonces ahí podemos entender más o menos también el concepto de parábola. Entonces, en este pasaje, quienes esperaban con la novia en su casa, la venida del novio eran las 10 vírgenes y estaban divididas en dos grupos, como nos lo dice lo que acabamos de leer. Habían 5 prudentes y 5 insensatas. O sea, las prudentes eran aquellas que tenían sus lámparas, pero también tenían aceite de reserva. Las otras no tenían, sino lo que tenían en la lámpara, pero no tenían nada de reserva. Entonces se quiere decir que ellas no estaban preparadas. Y lo que nosotros hemos visto, pues a lo largo de lo que hemos estudiado en la Biblia, cuando hicimos la Biblia, que leímos toda la Biblia, podemos aprender de que el aceite en sí es un emblema del Espíritu Santo. Muchos pasajes nos lo dicen. Por ejemplo, vemos Lucas 4:18, dice: el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos, dar vista a los ciegos, a poner libertad a los oprimidos y a pregonar el año del favor del Señor. También lo vemos en Primera de Juan 2:27, aunque hay muchos más, solo vamos a citar estos dos. En cuanto a ustedes, dice, la unción que de él recibieron permanece en ustedes y no necesita que nadie les enseñe. Esa unción es auténtica, no es falsa y les enseña todas las cosas. Permanezcan en él tal como él les enseña. Siempre nos está haciendo énfasis en que esa unción, ese aceite que se habla de la unción, tiene que ver con el Espíritu Santo. Conociendo esto, ya vemos que esta parábola, ya podemos discernir que Jesús continúa hablándole a sus discípulos y hablándonos a nosotros también hoy en día sobre estar preparados. ¿Se acuerdan? En la clase anterior hablamos también de eso, de estar preparados y sobre la importancia que hay del Espíritu Santo, de esa unción maravillosa que hemos recibido, que recibimos cuando nosotros aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, cuando lo hemos declarado. Miren, si no hay aceite, los que iban a la fiesta no estarían preparados para recibir al esposo. Sin el Espíritu Santo, nadie va a estar preparado para la llegada, para el regreso de Jesús. Entonces, ahora veamos por qué el aceite presenta tan claramente al Espíritu Santo. O sea, miremos como ese paralelo, ¿no? Entonces, se nos dice que el aceite sana y que fue usado como tratamiento médico en tiempos bíblicos. Siempre lo hemos visto y hay muchos versículos que nos dicen que si alguno está enfermo, que vengan a los ancianos, que se han ungido con aceite. El aceite siempre ha sido nos ha hablado de eso, ¿no? De sanidad. El Espíritu de Dios trae sanidad y restauración. El aceite alumbra cuando se quema en una lámpara. Donde está el Espíritu Santo de Dios, hay luz. Eso es lo que nosotros debemos, si nosotros tenemos el Espíritu de Dios en nuestra vida, debemos iluminar, debemos dar luz a los demás. El aceite calienta cuando se usa como combustible. Donde el Espíritu de Dios está, hay calentamiento y hay confort. El aceite vigoriza.
cuando se usa para masajear. El Espíritu Santo siempre nos está vigorizando para servir a Él. El aceite adorna también cuando se aplica como perfume. El Espíritu Santo nos adorna y nos hace más agradable a los que nos rodean. El aceite pule cuando se usa para brillar el metal. El Espíritu Santo nos limpia de todo lo sucio que hemos tenido y alisa, limpia y pule nuestras asperidades. En pocas palabras, volviendo a las 5 vírgenes insensatas, estas están representando a aquellos cristianos que son cristianos de nombre solamente. Las que profesan tener fe y decir, sí, yo soy cristiano, pero en realidad no han recibido al Espíritu Santo. Miren, estas 5 vírgenes estaban allí, supuestamente eran amigas de la novia, tenían conocimiento de esto porque era una tradición, siempre lo hacían. Entonces sabían de que debían estar preparadas, de que saliendo de la casa de la novia iban a acompañar ya a los nuevos esposos en una procesión, iban a necesitar esa reserva, pero no se prepararon. Tenían el conocimiento, pero no se prepararon, que es lo que muchas veces nos pasa a nosotros. Podemos saber las cosas, pero no las ponemos en práctica. Qué dura fue la respuesta que les dio el novio a las vírgenes insensatas cuando después de cerrarse la puerta de su casa, ellas llegaron a tocar. Ay, ábrenos, ábrenos, déjanos entrar. Pero él les dice, no las conozco. Pues ellas llegaron tarde porque se habían ido a buscar el aceite, pero fueron excluidas de esa fiesta por el novio. Él cerró su puerta cuando entraron la gente que estaba con ellos, que los había acompañado, que estaban preparados para recibirlos. Entonces ahorita él cerró la puerta y dijo, no las conozco. Esta parábola nuevamente nos enseña eso. Debemos estar preparados siempre para la llegada del novio que es Jesús. Que nuestra relación con el Espíritu Santo esté avivada, que nuestras lámparas espirituales estén llenas. Esa relación personal que debemos tener con el Espíritu Santo. Es bueno tener en cuenta de que es imposible que otro se salve por medio de mi experiencia, que era lo que querían las vírgenes insensatas. Danos de tu aceite para nosotros poder ir a la fiesta. Entonces, eso no podía ser posible, porque entonces yo me iba a quedar sin aceite. Entonces, nadie se puede salvar por la experiencia de otro. Esto es algo personal. More por mí. Ajá. Eso. Miren que Hebreos 9, 27 y 28 dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan, a los que estemos preparados para esa venida. Está bien claro aquí que después de la muerte no hay otra oportunidad. Después que esa puerta se cierre, no se abre. Ya está cerrada. Jesús viene vestido como el novio para llevar a aquellos que lo esperan. La pregunta de este momento es, ¿estamos preparados? ¿Tenemos como el suficiente aceite de ese Santo Espíritu para poder entrar a esa fiesta con el novio? ¿O será que nos vamos a quedar afuera y el novio nos va a decir, no los conozco? Mira, algo que quiero como hacer claridad es que en la época de que se está hablando, Jesús cada que daba una parábola era un ejemplo vivo, era algo que ellos conocían. Y normalmente lo que representa también esta parábola es que en esa época, cuando, para las jóvenes que nos están escuchando, cuando el novio pide la mano de la novia, él lo que hacía era que ya cuando estaban desposados, o sea, engaged o, fíjense qué es, comprometidos, entonces, en ese momento, él estaba comprometido, pero se iba a buscar, a preparar un lugar
para su esposa. Y entonces era algo muy bonito, porque es que no fue algo, no era algo como premeditado. Ay, no, yo quiero casarme o vámonos a vivir a un apartamento juntos porque sentimos maripositas en el estómago. No, señor. Es todo una preparación, es algo que es muy importante que el hombre y la mujer estén preparados para ese acontecimiento. Y eso es lo que hacía el hombre. Él se iba y preparaba el lugar para su familia, para su esposa. Esta parábola también se asemeja a la venida del Señor. ¿Por qué? Porque es que cuando, hablándolo proféticamente y viéndolo por la parte profética, Jesucristo dijo que yo voy a preparar morada para vosotros. Y Él está preparando morada, está haciendo preparando el lugar para la novia. ¿Y quién es la novia? Pues nosotros, los que hemos creído en Jesucristo como Dios y Salvador. Él es el novio, nosotros somos la novia, que es la iglesia, y Él está preparando ese lugar para nosotros. Ahora, hay algo que tenemos que tener en cuenta. El aceite, como lo decía mi esposa, está representando el Espíritu Santo. Ahora, ¿quiénes pueden entrar a la boda? Los que tengan el Espíritu Santo, los que tengan aceite, esas mujeres que estaban preparadas. ¿Qué es lo que pasa con esto? Pues que lo que pasa es que cuando nosotros verdaderamente hemos recibido a Jesucristo como Dios y Salvador, el Espíritu Santo viene a morar en nosotros y nosotros la preparación que tenemos para poder entrar, para ir al lugar, a la fiesta, para ir a las bodas, es precisamente tener el aceite, tener la unción, tener el Espíritu Santo dentro de nosotros que se recibe en el momento en que recibimos a Jesucristo como Dios y Salvador. Yo no puedo ir con el aceite de mi esposa. Mis hijas no pueden ir con el aceite mío ni el de mi esposa. Cada uno tiene que tener su propio aceite. Cada uno tiene que tomar su propia decisión por Jesucristo. Si una persona, así sea la persona más buena del mundo, no ha recibido a Jesucristo como Dios y Salvador, no tiene aceite, no tiene el Espíritu, no tiene entrada, no tiene cabida a esa boda y va a quedar por fuera. O sea, el día que venga el novio, va a arrebatar, va a llevarse, van a estar las personas que estén con él ya preparados con el aceite que es el Espíritu Santo. Así que eso es muy importante que lo tengamos porque nadie puede prestarle aceite a otra persona. Como ellas decían, dame de tu aceite. O sea, es como si mi esposa aceptara a Jesucristo como mi Dios y Salvador. La salvación es personal. Cada persona tiene que declarar a Jesucristo como Dios y Salvador. No es algo que lo haga otra persona por mí. Entonces, si ella tiene el Espíritu Santo, entonces es mi esposa y puede decir, no, no es que somos una sola carne, entonces yo también voy al cielo porque ella cree en Jesucristo. No, Señor, cada uno tiene que tener la salvación es individual, es personal, no es algo que se obtenga o que se lo dé otra persona a uno. Así que eso es algo que tenemos que tener en cuenta porque, préstame el cargador, tenemos que tener en cuenta y es eso, porque muchas veces queremos que otras personas hagan lo que tenemos que hacer nosotros. Bueno, vamos a continuar entonces. Leamos los versículos 14 al 30. Dice la parábola de las monedas de oro. El reino de los cielos será también como un hombre que al emprender un viaje llamó a sus siervos y les encargó sus bienes. A uno le dio 5,000 monedas de oro, a otro 2,000 y a otro solo 1,000. A cada uno según su capacidad. Luego se fue de viaje. El que había recibido las 5,000 fue enseguida y negoció con ellas y ganó otras 5,000. Asimismo, el que recibió 2,000 ganó otras 2,000. Pero el que había recibido 1,000 cavó un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo, volvió el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. El que había recibido las 5,000 monedas llegó con las otras 5,000. Señor, dijo, usted me encargó 5,000 monedas. Mire, he ganado otras 5,000. Su señor le respondió, hiciste bien, siervo bueno y fiel. En lo poco has sido fiel, te pondré a cargo de mucho más. Ven a compartir la felicidad de tu señor.
Llegó también el que recibió 2,000 monedas. Señor, informó, usted me encargó 2,000 monedas. Mire, he ganado otras 2,000. Su señor le respondió, hiciste bien, siervo bueno y fiel. Has sido fiel en lo poco, te pondré a cargo de mucho más. Ven a compartir la felicidad de tu señor. Después llegó el que había recibido solo 1,000 monedas. Señor, explicó, yo sabía que usted es un hombre duro, que cosecha donde no ha sembrado y recoge donde no ha esparcido. Así que tuve miedo y fui y escondí su dinero en la tierra. Mire, aquí tiene lo que es suyo. Pero su señor le contestó, siervo malo y perezoso. Así que sabías que cosecho donde no he sembrado y recojo donde no he esparcido. Pues debías haber depositado mi dinero en el banco para que a mi regreso lo hubiera recibido con intereses. Quítenle las 1,000 monedas y désenla al que tiene 10,000. Porque a todo el que tiene se le dará más y tendrá en abundancia. Al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Y a ese siervo inútil échenlo afuera, a la oscuridad donde habrá llanto y rechinar de dientes. Bueno, esta segunda parábola que se refiere a las monedas de oro. En otras versiones bíblicas se dice talentos, pero no haciendo como referencia a lo que nosotros conocemos como talentos, que son dones y capacidades, sino que hace referencia como a la medida de peso o dinero de la época. Un talento en ese entonces valía varios cientos de dólares. Pero como esta es una parábola, sabemos que es algo terrenal que nos enseña una verdad espiritual. Entonces vamos a ver de qué se trata. Nuevamente aquí se está hablando del reino de los cielos. Aquí se habla de un patrón, de un jefe, de un señor que entrega, que encomienda algo a sus siervos para ser usado en el beneficio de quién, del jefe, del patrón, del señor, del amo, como ellos lo llaman. En este caso, nosotros sabemos que Dios nos ha encargado a cada uno de nosotros talentos, dones, habilidades, cosas que nos ha dado para que las usemos, pero también hagamos crecer todo lo que Él nos pone en nuestras manos en el establecimiento de su reino. Todos no hemos recibido lo mismo, así como este amo entregó a sus siervos, a unos 5, a otro 2 y a otro 1. Pasa con nosotros. No recibimos lo mismo, pero todos hemos recibido algo. Entonces, primera de Pedro 4:10 nos dice muy clarito, dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otro, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Entonces, cada uno de nosotros ha recibido algo. Cada uno, o sea, así sea un don, talento, otros tienen muchos, otros, pero cada uno de nosotros tiene un don, una habilidad, sí, un talento. Aquí claramente vemos que todos hemos recibido algo, pero también debemos de poner en práctica, ¿no? De sacar, producir en práctica todas esas capacidades al servicio del reino de Dios. Ahora miremos qué pasó con estos siervos. Podemos decir muchas cosas buenas acerca del trabajo que hicieron los primeros 2 siervos. Se dice que hicieron su trabajo puntualmente porque apenas se fue el jefe y empezaba, bueno, ya vamos a hacer esto. Empezaron a trabajar, lo hicieron con perseverancia y con éxito porque obtuvieron el doble. También podemos decir que estaban preparados para rendir cuentas cuando llegó su amo. O sea, produjeron esto, aquí está, aquí lo tenemos, o sea, estaban preparados. Pero ¿qué pasó con ese tercer siervo? Él no hizo nada con su dinero que le había dado el amo. Sí hizo algo para que no lo perdiera. Fue lo único que hizo, esconderlo. Fue muy poco lo que hizo. Pero no hizo nada positivo, no puso nada como a producir, comparado pues con los otros 2 que habían puesto algo. Cuando nosotros vemos la recompensa
el premio que fue igual para los dos siervos anterior a los buenos siervos que les dio a cada uno le dio 5, al otro 2, pero los dos hicieron hicieron lo mismo según los recursos que habían recibido. El que le dieron 5 produjo 5 más, el que le dio 2, 2 más. Entonces, la respuesta de él fue: bien, buen siervo y fiel. Esto muestra que el amo buscaba, él estaba viendo como la fidelidad de sus siervos, la bondad. Cualquier éxito financiero de estos siervos vino porque ellos eran buenos y fieles, o sea, eran obedientes. El amo buscó primero las cualidades de carácter, no una cantidad específica de dinero. Él lo primero que vio fue la bondad y la fidelidad de ellos. No miró tanto lo que habían recuperado, sino como su actitud, la forma de enfrentar. ¿Y qué fue lo que les dijo? Vengan a compartir, les dijo claramente, ven a compartir la felicidad de tu Señor. Eso es algo que tiene eco en el cielo. La idea de esto es que hay un lugar de gozo que pertenece al amo de estos siervos y ellos son invitados a estar con él en ese lugar, porque le dice, vengan y compartan mi felicidad a compartir la felicidad de tu Señor, que es como parecido a lo que hablábamos en la parábola anterior. El novio viene, invita a aquellos que estaban preparados, los invitó a que participaran de la boda, de la fiesta que había allí. Así es, este amo aquí les está diciendo, ven a compartir la felicidad de tu Señor. Entonces, esto quiere decir que hay un sentido de cielo sobre el destino de estos dos siervos fieles. Entonces, podemos decir que la recompensa de ellos fue que recibieron la alabanza de su amo. Él los llamó buenos, fieles, y recibieron también una bendición futura de compartir esa felicidad. Entonces, aquí vemos que el amo juzgó a cada uno de los siervos individualmente. Él no los juntó a todos, les dijo, bueno, venga, ustedes dicen, no, fue uno por uno, al que recibió 5, al que recibió 2 y al que recibió 1. Entonces, eso nos dice que 8 talentos dados, si él hubiera hecho esto en grupo, bueno, yo entregué 8, recibí 15, entonces, no, pues está como bien la cuenta. No, él lo hizo personalmente, uno por uno. Entonces, aquí lo que vemos claramente es que el día del juicio, nosotros tenemos que entregar cuentas personalmente, o sea, sobre lo que yo hice. Dios no va a preguntar qué hizo tu iglesia, qué hicieron tus padres, tu esposo, tu esposa. Te preguntará a ti mismo. Él no va a decir, bueno, a la familia tal, yo le di tantos dones, a ver qué recibí de la familia. No, va a ser algo personal. Islena, yo te di estos talentos, ¿qué hiciste con este talento? Oscar, yo te di este talento, ¿qué hiciste tú? No qué hicieron como pareja, ni qué hicieron como familia. Es algo personal. Así como este señor, este amo le está preguntando a cada uno de sus siervos, así va a ser con nosotros. Entonces, esto es como tener en cuenta de que esto va a ser algo personal. Entonces, el siervo que solamente escondió su talento intentó excusarse por el gran poder de su amo. De hecho, creía que su amo era en cierto sentido omnipotente, que era poderoso. Ciegas donde no sembraste, recoges donde no esparciste. Muchos solemos muchas veces pensar y culpar incluso a Dios mismo, lo hemos culpado, así como lo hizo este siervo. Él está tirando su culpa por todos lados. Pero hay algo que él le dice, aquí tienes lo que es tuyo. El tercer siervo parecía estar como orgulloso, decir, bueno, pues aquí te devuelvo lo que es tuyo. Porque el amo era tan poderoso y en la mente del siervo, pues no necesitaba su ayuda. El tercer siervo de pronto pensó que el amo estaría complacido
que él no había hecho nada y que podía decir, aquí tienes lo que es tuyo, estaba reconociendo eso. Mm, Él no tenía como el sentido de lo mucho que había disgustado a su amo. Es lo único que podemos decir a favor de este tercer siervo, que al menos entendió que lo que tenía no era de él. O sea, que el talento, lo que tenía, no venía de él mismo, sino que era de su amo que lo había dado. Entonces, muchos siervos modernos piensan que cuando Dios les da algo, ya no le pertenece a Dios, sino que le pertenece a ellos y pueden hacer lo que quieran. Entonces, creen que si tienen la habilidad, algún talento, no, es que soy yo, no es Dios que me lo ha dado, no, es que yo soy el duro, yo el que todo lo puedo. Entonces, aquí vemos que el trabajo de este tercer siervo fue que él no pensó, no trabajó, ni siquiera trató. Él lo más que hizo fue ir a enterrar su talento. Pero lo que se hizo fue poner excusas. La condena de ese tercer siervo, aquí llamado siervo malo, negligente, perezoso, fue fuerte, ¿verdad? La soberanía del amo nunca excusó la flojera del siervo. Condenó esa flojera aún más, esa pereza. La carga contra este siervo, quien solamente enterró su talento, era que era malo, negligente, perezoso, fue lo que le dijo. Raramente se ve como la flojera como si fuera negligencia, como un verdadero pecado, algo de lo cual se debe arrepentir ante el Señor. Si la flojera fuera un llamado o un don espiritual, este hombre habría sido excelente, pero vemos que la flojera no es un don del Señor. Hay quienes tienen cosas, así como este siervo, pero las conservan de tal manera como si no tuvieran nada. Tienen de pronto el talento, la facilidad de hablar, pero se lo guardan para sí mismos, no cumplen con esa misión que tienen. Pero entonces aquí vemos que estos encontrarán lo que tenían, ¿no? Lo que se les ha quitado. Aquellos que conservan lo que han recibido como hombres y mujeres fieles, a ellos les será dado y tendrán aún más, que fue como la recompensa que le dio el Señor a estos siervos. Así como había un sentido del cielo en el destino de los dos siervos anteriores, fieles, había una percepción fuerte del infierno con el destino del siervo malo, negligente, perezoso. Mire que Santiago 4:17 nos dice claramente, así que comete pecado todo el que sabe hacer el bien y no lo hace. Este hombre tenía un talento y no lo usó. Entonces aquí se ve que eso es un pecado, el que sabe hacer el bien y no lo hace. Este tercer siervo, en pocas palabras, pecó. En el contexto mayor de Mateo 25, el punto principal de esta parábola es muy claro. Si estamos preparados o no para la venida de Jesús, es determinado por nuestra administración de los recursos que Él nos ha dado. Algunos piensan que estar preparados para el regreso de Jesús es una cosa como muy espiritual, muy abstracta, o que eso es solamente para gente demasiado religiosa, pero, pero no es así. Realmente no lo es. Es una cuestión de estar en los asuntos del Señor, de estar haciendo lo que Él nos ha mandado. A la luz de esta parábola debemos preguntarnos, ¿qué hemos hecho con lo que sabemos, con nuestro tiempo, con nuestro dinero, con nuestras habilidades? Puede que los pecados, esos pecados de omisión, de no hacer lo que debemos, lo que sabemos hacer, eh, puedan ser más peligrosos que los pecados que Visible. cometemos visibles, exactamente. Mire que algo que debemos de tener en cuenta es que Dios nos va a pedir cuentas a nosotros. ¿Por cómo lo sabemos? Pues sabemos no solamente por esta parábola, sino que también recordemos que cuando venga el arrebatamiento, en el cielo, en ese momento, en la nube, van a haber dos acontecimientos. Una es la boda del Cordero
que es cuando la novia, que somos la iglesia, se va a casar con Jesucristo para el resto de vida, y después primero viene el tribunal de Cristo, que es la premiación. Siervo fiel y bueno, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Tenga su corona. ¿Qué quiere decir eso? Que ahí estamos rindiendo cuentas, ahí se va a premiar. O sea que lo que nosotros hagamos es muy importante para Dios. No es por lo que hagamos que nos vamos a salvar, porque yo quiero que no nos confundamos, porque muchas veces, a veces se confunde uno por el hecho de que, entonces hay que hacer, no hay que hacer, sino que Y ahorita, simplemente, en la próxima se va a hablar harto de eso. lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que cada persona nace, como tú lo dices, con una habilidad, con un talento, Dios le da la posibilidad para obtener muchas cosas, tener buen trabajo, tener trabajar dinero. en su reino, ¿no? Exacto, pero todo esto debe de canalizarse precisamente para ponerlo a los pies del Señor, así Al como las servicio. coronas las vamos a colocar al servicio. Ahora, ¿quién hace eso? Pues hombre, una persona que verdaderamente ha conocido a Cristo como Dios y Salvador. O sea, las dos, por ejemplo, el primero que recibió 5, él administró 5. Hay muchas personas que reciben al Señor, que llegan a dar mucho fruto, porque se enamoran de Dios y les apasiona y empiezan a trabajar en el reino. Hay otros que son más mesurados, como de pronto nosotros no tendremos mucho o no haremos mucho, pero estamos como en eso, o sea, trabajando en el reino, lo poco a poco, no necesariamente con miles de personas ni nada, sino simplemente haciendo lo que Dios nos ha mandado a hacer. De pronto hay personas que poco a poco, hay otros que lo hacen con la vecina, con el primo, con el tío, con cualquier persona que se encuentra en la calle, pero siempre está en pos de agradar a Dios. Una persona que conoce a Jesucristo como Dios y Salvador, lo primero que debe hacer es mostrar frutos de arrepentimiento. Eso, por sus frutos los conocerán. ¿Cómo conozco yo una persona si es verdaderamente cristiana? Pues miremos su vida, miremos en qué gasta su dinero, miremos en qué gasta su tiempo, cómo invierte las cosas, cómo actúa en determinadas maneras. Entonces, esos son los frutos que Dios nos da a nosotros por medio del Espíritu Santo para que nosotros podamos ver, o sea, se ve esos frutos. Ahora, el que no recibe a Jesucristo como Dios y Salvador, ¿qué hace? Es una persona que tiene muchos talentos, que tiene un talento, que tiene dones, así como las otras personas, de pronto es menos, en el sentido de que esa persona cuando no recibe a Jesucristo como Dios y Salvador, él no hace nada con esos talentos para la obra de Dios. Los tiene ahí muertos, los entierra. Ahora, puede ser muy buen cantante, puede ser muy buen orador, puede ser, pero pues va a ser político o fue un músico y le cantó al mundo y tuvo muchos éxitos en el mundo, pero en el reino, ¿qué pasó? Porque acuérdate que nosotros estamos hablando del reino de Dios, o sea, a Dios no le podemos decir, no, es que nosotros tuvimos una casa muy hermosa y tuvimos un carro bellísimo y es que fuimos de vacaciones a Europa y fuimos a no sé qué, hicimos esto, hicimos lo otro, tuvimos la última colección de la ropa y del vestido, tuvimos muchos cosas muchos cuadros, exhibir muchas cosas y guardamos mucho dinero. ¿Eso de qué le sirve en el reino a uno? Mire que es tan así que cuando Dios le pide cuentas al hombre de los talentos, al no haber dado fruto, ¿qué es lo último que dice precisamente en el versículo 30? Y dice, mira la sentencia para esta persona. No es porque no haya hecho nada ni porque no haya producido, sino porque simplemente no conoció a Dios, utilizó el talento de pronto en otra cosa o lo enterró para el reino. Dice, ahora bien, arrojen a este siervo inútil a la oscuridad de afuera, donde habrá llanto y rechinar de dientes. ¿Dónde va a haber llanto y rechinar de dientes? En el infierno. ¿Por qué? ¿Quién puede entrar? No por lo que hagamos. Los que entran, como hablamos ahora, los que tienen el aceite, los que tienen el Espíritu Santo. ¿Quién tiene el Espíritu Santo? Pues el que ha recibido a Jesucristo como el Salvador. Ojo con eso, porque de pronto no nos vamos a poner a hacer un poco de cosas y resulta de que hacemos cosas, pero no tenemos el Espíritu. Y ahorita en esta nueva parábola nos va a quedar más claro ese concepto, porque aquí nos habla también de eso, de obras. Entonces, para ver qué obras
¿Cómo es que se va a medir esa? Amén. Me gusta. Vamos a ver, entonces, para terminar este capítulo 25, vamos a leer los versículos 31 al 46, que dice así: las ovejas y las cabras. Dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria con todos sus ángeles, se sentará en su trono glorioso. Todas las naciones se reunirán delante de él, y él separará a unos de otros, como separa el pastor las ovejas de las cabras. Pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. Entonces dirá el rey a los que estén a su derecha: vengan ustedes a quienes mi padre ha bendecido. Reciban su herencia, el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer. Tuve sed y me dieron de beber. Fui forastero y me dieron alojamiento. Necesité ropa y me vistieron. Estuve enfermo y me atendieron. Estuve en la cárcel y me visitaron. Y le contestarán los justos: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te alimentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos como forastero y te dimos alojamiento, o necesitado de ropa y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y te visitamos? El rey le responderá: les aseguro que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos, aún por el más pequeño, lo hicieron por mí. Luego dirá a los que estén a su izquierda: apártense de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y ustedes no me dieron nada de comer. Tuve sed y no me dieron nada de beber. Fui forastero y no me dieron alojamiento. Necesité ropa y no me vistieron. Estuve enfermo y en la cárcel y no me atendieron. Ellos también le contestarán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento, o como forastero, o necesitado de ropa, o enfermo, o en la cárcel y no te ayudamos? Él le responderá: les aseguro que todo lo que no hicieron por el más pequeño de mis hermanos, tampoco lo hicieron por mí. Aquellos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Bueno, en esta última parte del segundo sermón del monte, como lo hemos dicho al inicial, Jesús describe el juicio de las naciones cuando al final de los tiempos, que va a ser. Esta es una descripción futura de esa escena del juicio que va a haber después de su gloriosa segunda venida que hablamos en Mateo 24. El juez, el Hijo del Hombre, Jesucristo, será presentado ante las naciones como un rey. Aquí se nos habla de un rey sentado en su trono. Solo un rey va sentado en el trono. Y dice que dividirá toda la raza humana en dos grupos. A uno los llama ovejas y a otros cabras. No hay tres grupos. O eres oveja o eres cabra. No hay un punto medio, no hay categorías. Solamente hay izquierda y derecha. Ovejas y cabras, nada más. Dice que las ovejas estarán a su derecha, que heredarán el reino de Dios porque se han preocupado. Se identificarán por sus bellos actos de misericordia, como los de Cristo, al ayudar al necesitado. Miren que en varios versículos de la Biblia se dice que seremos juzgados por obras, aunque esto pues también genera controversia porque también la Biblia dice que nuestra salvación no es por obras, sino por la fe en Jesús. Pero miren que Jesús también nos enseña que la fe sin obras es muerta. Entonces son dos cosas que van de la mano. Y esa es que la fe que tenemos en Jesucristo es la que nos lleva a dar fruto. Se manifiesta. Es una manifestación de que tenemos a Jesucristo en nuestro corazón. Y el anhelo de Él es que demos fruto, que pongamos a producir los talentos que Él nos ha dado, pero ojo, que sea para el establecimiento de su reino.
Ese es el resultado, es lo que viene como consecuencia de una nueva vida, que es como esa nueva conciencia, esa experiencia de No, no, sí, agradecimiento, nuevo de un nuevo nacimiento. nacimiento. Las buenas obras, que es ahora mi esposo también, son evidencia de una fe viva. O sea, no es porque, es que muchas veces pensamos que hacer las obras sin la fe, entonces ahí estamos errados. Es la fe la que nos lleva a dar ese fruto. Es importante observar que las buenas obras fueron hechas por el motivo correcto. No uso, no, yo voy a hacer esto porque es que en la Biblia dice que si yo le doy al necesitado, entonces voy a obtener esto, voy a hacerlo por eso, como un trueque. Entonces, como el que reza y peca empata, entonces hagamos, no, yo doy un mercado, yo hago esto y aquieto mi conciencia, así mi vida siga siendo la misma. Entonces, dar de comer al hambriento fue como haber alimentado al Señor, vestir al que no tenía ropa, invitar al forastero, cuidar al enfermo. Todo esto se hizo como consecuencia de que de amor al prójimo, aunque algunas veces, lo decíamos, se puede hacer por motivos erróneos, con la hipocresía, como lo juzgó Jesús, que nos decía sobre los fariseos para ser vistos. Entonces yo doy tanto, para que me vean, voy a dar esto, voy No, a hacer aquello. mucho narcotraficante da, Ajá, da muchos mercados, ayuda a mucha gente, sí. pero por otro lado está matando a otros. Ujú, exacto. Entonces, cuando nosotros hagamos algo, debemos hacerlo con la motivación correcta, el agradecimiento, que sea como una consecuencia, un fruto de nuestra relación con Dios. Eso en cuanto a las ovejas. Ahora vamos para las cabritas. Las cabritas que van para la izquierda. A lo largo de este capítulo, el punto, o sea, todo se ha enfatizado y nos dice que el precio de la indiferencia es demasiado alto para pagar. No podemos permitirnos ser indiferentes hacia Jesús, hacia su regreso, al no estar preparados. Hay tantas señales, nos está diciendo cuáles son esas señales, pero la indiferencia muchas veces nos hace no estar preparados para esto. No podemos permitirnos ser indiferentes ante el Espíritu Santo que nos prepara, es ese aceite, recuerden, que nos permite estar preparados para esa caminata hacia la cena, hacia la fiesta con el novio, que debemos mantener nuestras vasijas llenas. No podemos ser indiferentes hacia los recursos que Dios nos da, los talentos, a poner todo al servicio de Dios, lo que nos fue encomendado. No podemos permitirnos ser indiferentes hacia las personas necesitadas a nuestro alrededor. Recuerden que las buenas obras resultan desde el amor al prójimo y nuestra fe en Dios, en conocer sus mandamientos. Son dos mandamientos: amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a nosotros mismos. Nosotros amamos al prójimo, entonces podemos ayudarlo porque es que yo lo amo como me amo a mí. Entonces, si yo estoy comiendo, sé que mi prójimo también, así como yo necesito alimento, él necesita alimento. Entonces, no podemos tampoco ser indiferentes hacia la humanidad perdida que un día será juzgada también. Entonces nos debe mover el corazón también a decir, bueno, voy a compartirle del evangelio a esa persona, voy a hablarle del arrepentimiento, voy a hablarle de eso. Entonces, no ser indiferentes ante esto. Jesús claramente señala que el infierno fue preparado para el diablo y sus ángeles. Los hombres solo van ahí porque voluntariamente han echado su suerte con el diablo y sus ángeles. Ese pasaje nos invita de verdad que a reflexionar mucho, mucho, dónde queremos estar nosotros ese día de que se llegue el juicio. ¿Queremos estar a la derecha como ovejitas o a la izquierda como cabras? ¿En qué estamos cimentando nuestras obras? ¿Las estamos haciendo para que nos vean, para exhibirlas, o porque es algo, es un fruto que nace de esa relación que tenemos con Dios?
Sí, porque no hay que confundir de que el hecho de que yo voy al cielo porque visité enfermos, porque hice Ujú, esto, porque no, la salvación primeramente nos la da el aceptar a Jesucristo como Dios y Salvador, ujú, punto. Ahora, que cuando ya recibo a Jesucristo como Dios y Salvador, el Espíritu Santo me da la habilidad a mí de poder hacer la obra de Dios, la voluntad de Dios. ujú. No es el hecho solamente de ir a una iglesia. No, yo voy a una iglesia y yo soy cristiano. No, es que yo soy muy buen cristiano porque yo cada 8 días voy a la iglesia. Pero ¿cómo vivo? Exacto. ¿Cómo me estoy comportando yo con mi esposa, con mis hijos, con el prójimo, con el necesitado? ¿Qué estoy haciendo con el dinero? ¿Tengo indiferencia? No me Ujú. importa si la gente está sufriendo, no es problema mío. O sea, ¿qué estamos haciendo verdaderamente? ¿Verdaderamente somos cristianos porque vamos a una iglesia? ¿O somos cristianos porque el Espíritu Santo está en nosotros y eso nos hace hacer esto? Ujú, Llevar un mensaje, transmitirle, hablarle a una persona que está de pronto pasando necesidad, ujú. ¿sí? A una persona que está sufriendo en este momento, lo podemos llamar, le podemos decir, hey, hay una posibilidad, hay una opción, hay vida después de cualquier situación, está Jesucristo, le presentan el Evangelio. Uno no le puede solucionar los problemas a nadie, la gente está equivocada, nosotros somos ministros del Evangelio, pero no para solucionar los problemas a nadie. Las Ujú. personas tienen que ir a buscar al que les puede solucionar el problema y es Jesucristo. Nosotros solo somos un puente. Mientras nosotros podamos, vamos a seguir haciendo esto, llevando, mostrando, estudiando la palabra de Dios, haciendo lo que Dios nos ha llamado a hacer, a llevar el mensaje de salvación a quienes quieran. El que no, nosotros nos lavamos las manos, ya cada cual verá qué hace con la información que uno da. Pero uno tiene que mostrar verdaderamente los frutos del nuevo nacimiento. Si nosotros hemos nacido de nuevo, tenemos que comportarnos diferente, tenemos que, Se tiene que se notar. tiene que notar, se tiene que ver, que Pero unos, sí, y es lo que decíamos, ¿no? De pronto lo que hacían los fariseos. Entonces ellos proclamaban y hablaban mucho, o sea, mucha cosa, y fue lo que Jesús juzgó, su hipocresía al hacer las cosas. y mantener metido en la Y iglesia. mantenían metidos en la iglesia, pero no estaban viviendo lo que realmente debían de vivir. O sea, y estas personas cuando aquí se dice que tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber. Entonces dice, pero ¿cuándo? O sea, a ti, Señor, yo no lo hice, pero lo estaban haciendo a su prójimo, no lo estaban haciendo, ay, ahí viene el Señor, entonces, ay, ve, el Señor viene con sed, entonces vamos a tener el agüita lista para dársela. Era, era lo que el Señor les estaba diciendo. No, no, es que no lo hicieron conmigo, lo hicieron con el prójimo, con quien lo necesitaba en ese momento. Y entonces, ahorita cuando estabas hablando de las obras, ¿no? De que no son las obras las que nos llevan, es la intención del corazón. Recordemos nuevamente Jesús, Dios, donde está. Él no está viendo nuestro exterior, Él no está viendo nuestra apariencia física, Él ve nuestro interior, Él ve lo que hay en nuestro corazón, la intención con la que hacemos las cosas. Un ejemplo claro es Pablo Escobar, uno de los narcotraficantes más poderosos que ha habido en la historia de muchos años. Y Pablo Escobar es una persona que dio muchos regalos, él dio muchos mercados, regaló casas inclusive. Ujú, Pero si Pablo Escobar no recibió a Jesucristo como Dios y Salvador, pues está en el infierno. ujú. Así de Sí, sencillo, no es por las obras, no es por eso. Ahora, hay otras personas que de pronto no han hecho mucho el de la cruz. ujú. Ese no regaló ni un mercado, Ni fue a la ni fue iglesia a la ni un día. iglesia, ni diezmó, pero de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. O sea, es la actitud del corazón, es qué clase de corazón tengo yo, qué amor tengo yo por el prójimo para demostrar de que verdaderamente soy cristiano. No es en religiosidad o en haciendo cosas, actos que nos lleva al cielo, sino en una vida consagrada al Señor. ¿Cómo? Pues, hombre, no es religioso, sino simplemente haciendo la voluntad de Dios. No sé si Kiana tiene algo para comentarnos para terminar, o si no, para que nos cierre en oración. A los que nos ven vía Facebook también lo hacemos por Zoom y Kiana es una de nuestras miembros de la iglesia. Entonces, no sé si tienes algo, no se escucha. Ya.
Sí, bueno, buenas tardes. I don't want it, Daddy. I don't want it, Daddy. Ángel, espera. Entonces, vamos a orar en este momento. Vamos a pedirle a Kiana que nos cierre en oración. Cualquier pregunta, cualquier cosa, nos la pueden hacer vía. Sí, Ángel, sube. Bueno, pues sí, como ustedes decían, abordando lo de los talentos, que muchas veces nosotros pensamos que vienen de nosotros y decimos por mí, y nos pensamos que somos dueños de ellos, como lo decía la pastora Elena, o como lo decía usted, pastor, que se guardan y no se hacen. También los mal usamos, porque Dios nos da talentos y, por ejemplo, alguien que le dio una buena voz para cantar, canta cosas feas, ¿no? En lugar de, pues, alabar a Dios o cantar para, de una manera constructiva, ¿no? Siquiera, si ya no es espiritual, pues algo bueno, algo que aporte, por ejemplo, ¿no? Y pues sí, definitivamente quedar claros que es un conjunto de todo. Es aceptar a Jesús como nuestro Señor y Salvador, es hacer las obras sin. Amén. Amén. Se frizó. Bueno, entonces vamos a orar porque se frizó Kiana en este momento. Para terminar la lección de hoy, los invitamos, no se olviden, la próxima semana estamos por aquí mismo, por Facebook Live y también por Zoom, teniendo esta enseñanza, el capítulo número 26 del libro de Mateo, que ya casi lo terminamos. Y también los invitamos para el domingo a nuestro servicio a las 11 de la mañana en vivo. Kiana, ¿puedes terminar con oración, por favor? Ahora sí se desfrizó. Gracias, Dios Padre Todopoderoso, por habernos permitido esta reunión, el estar presentes aquí reunidos hablando de ti y de tu ámbito espiritual, que es lo más importante para nosotros los cristianos, Padre Santo. Gracias por esta enseñanza, gracias por habernos dejado tu palabra, porque gracias a ella, a tu palabra, por medio de la Biblia, nosotros tenemos guía y dirección. Nosotros podemos conocerte y podemos conocer nuestro futuro según decidamos cómo actuar. Gracias, Padre, te pedimos por toda la gente que existe en el mundo, por la gente más cercana con la que convivimos, aún no la conozcamos, y porque nos des fuerza, inteligencia, sabiduría para seguir llevando tu palabra, tu mensaje, y que esta gente conozca de ti y se les abra una vista espiritual, un panorama espiritual nuevo en tu luz, Padre. Te damos las gracias por todo lo que hemos aprendido el día de hoy. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén, amén. Muchas gracias a todos y nos vemos la próxima semana en otro espacio de las enseñanzas de Mateo, el Evangelio de Mateo. Bye.